Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 24 de agosto. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día, en que la gran alianza de empresarios pide, pues, esa mesa nacional. Un día en el que se dio la reunión entre el gerente de la United Fruit de la chiquita Brands en nuestro país. Estuvieron la ministra, el viceministro de Trabajo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, el director de la Oficina del Banano. Allí el Carlos Flores, que es el gerente general, dijo que por siempre Bocas del Toro fue la mejor división de la United Fruit Company. ¿Qué ha pasado a convertirse en una de las peores? Pidió para el próximo jueves una reunión en la cual no solamente estén las autoridades políticas, llámese el gobierno, sino también los diputados, las autoridades locales, el sindicato, los representantes de los diferentes grupos indígenas, porque la situación es insostenible y sería pues una pena para el país que una empresa como esta abandonase esta operación en una provincia que vive literalmente del banano. Bueno, Tribunal Electoral admite la impugnación a la decisión de Cambio Democrático de expulsar a 15 miembros de su bancada. La policía hoy, seguimos en Brasil, registró la casa de 8 empresarios ligados a Jair Bolsonaro, pues por estar intercambiando mensajes golpistas. Un día en que Cristina Fernández dice que el juicio que enfrenta es un juicio contra todo el peronismo. 6 meses de la invasión de Ucrania, hoy vamos a estar hablando con Kiev y todo lo que está pasando, que hoy es noticia en todos los diarios y televisoras del mundo. Además, Petro anuncia que no extraditará a los perseguidos políticos venezolanos que estaba pidiendo Diosdado Cabello. Atención, porque hoy hay sorteo, 4, 7, 1 y 2. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente de Radio y en Canal 21 Next TV. Muchas cosas que informarles. Primero, Fernando, quiero enviar una nota luctuosa. Ha muerto el ingeniero Luis Ernesto Díaz García de Paredes, hombre, un hombre... uno de los grandes profesionales del sector agropecuario. A su muerte era el gerente ejecutivo de la banca agropecuaria, un hombre enamorado de su profesión y del trabajo que realizaba, hizo grandes transformaciones en el Banco Nacional. Lo recordaremos siempre como un enamorado del sector agropecuario, que lo quería, lo llevaba en su alma. Desde 1984, nuestras condolencias a su esposa y a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos, y a su mamá también, que está compañeros, amigos de toda la vida. Un gran profesional perdemos con la salida, con la muerte. Solo mueren los que uno olvida. A un profesional de esta calidad es muy difícil olvidarlo. Exacto. Es imposible. Ese sí dejó una huella en el campo. Bien. También quiero, Fernando, aprovechar para felicitar a la profesora Nelva Reyes, que asume la CGTP, la Central General de Trabajadores. Después de una impugnación de más de un año, la profesora, que de una larga trayectoria sindical, asume la conducción de la CGT. Suerte. Y estos micrófonos están a su disposición para cualquiera sea el debate que usted desee introducir en el país. Creo que debemos primero recordar que hoy es el día de la independencia de Ucrania. Hoy. Y se cumple, fíjese qué coincidencia, a 6 meses de la brutal agresión militar e invasión de Rusia a Ucrania, hoy 31 años de la separación de Ucrania de la Unión Soviética. 31 años. Sí, hoy a las 5 de la tarde en el Parque Urraca la comunidad ucraniana nacional va a estar recordando esa efeméride. Mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Mucha gente decía que esta es una invasión que iba a durar 3, 4, 5, 6 días. Vamos para el medio año. Y ahí está el pueblo ucraniano luchando por su libertad. Con las amenazas de Putin, después de que mataron a esta hija de uno de los mentores ideológicos de él, las amenazas de Putin son parecidas a todo esto. Bueno, acuérdense que Putin trabajó como agente de inteligencia en Alemania Oriental, democrática, la llamada DDR, República Democrática Alemana, y trabajaba con los servicios de inteligencia alemanes que estaban acostumbrados a matar gente. A su sicario Lavrov, a decir que esto va a tener, y que no va a haber perdón para la vida de quienes cometieron este... Más tarde vamos a estar en comunicación, tan pronto que tengamos la comunicación vamos a conectarnos con Kiev,
para que usted reciba directamente lo que está ocurriendo en el escenario de la guerra. Algunas cosas importantes que debemos tener aquí en nuestro nivel. En el Día de la Independencia, los Estados Unidos le asegura a Ucrania $3.000 millones con nuevas armas. Y Ucrania ha logrado detener la invasión en algunas áreas, en otras áreas Rusia avanza lentamente. Sin duda, Rusia tiene un potencial más grande que Ucrania, sin duda alguna, pero el pueblo ucraniano le ha dado una lección a las el mundo entero. La gente tenía dudas. Abandonado a Ucrania. Tenía dudas. Bien. Quiero también destacar, en México, el asesinato de otros periodistas. En este año 22 han muerto 16 periodistas en México, asesinados, no que muertos, no, asesinados. 16 periodistas, desde el 18 hasta acá más de 30 periodistas han sido asesinados. Este periodista del estado de Guerrero, donde está, qué casualidad que le estábamos hablando a Ayotzinapa ayer. Bueno, en el estado de Guerrero muere este periodista, otro que es asesinado brutalmente por las fuerzas opuestas a que se conozca al pueblo la verdad. También, fíjese la tensión de las relaciones entre Venezuela y Colombia, o la calidad de las completo. No se engañe. Ayer su amigo Diosdado Cabello, en una locución propia de sus atorrancias, dijo que él le iba a solicitar al gobierno de Petro que expatriara a la oposición que está en Colombia. La respuesta de Petro contundente: el gobierno de Colombia que presido respeta el derecho a asilo. Punto. Cambio y fuera. ¿No? Esto es para diferenciar. ¿Por qué es importante lo que está diciendo Petro? Porque Petro sabe que gran parte de sus reformas pasan por el Senado, el órgano legislativo. Y es lo que está tratando de extender en el Senado, porque cualquier de estas acciones tiene que pasar y ser aprobado por el Senado colombiano. Entonces él está buscando la relación y los intereses de Colombia. Quiere relaciones económicas y diplomáticas para parar la violencia. Ojo, no fue muy bien recibido en Venezuela. Pronto ya usted comenzará a ver cómo el señor presidente de ese país, Maduro, comenzará a referirse en términos despectivos, como lo hizo con Gabriel Boric. Porque así son. El que no está con ellos, está contra ellos. Así son ellos, ¿no? También otra cosa importante que debemos saber es que los mecanismos en el mundo y toda esta invasión y toda esta tensión que se ha generado y que además entra también en África. Hoy hay elecciones en Angola. El MPLA tuvo en el poder, la fracción del FMLN, desde 1975 no ha dejado el poder. Desde que se independizaron de Portugal. Solamente. Hoy se harán elecciones en las que por primera vez hay un reto con posibilidades de triunfar, de desplazar a este gobierno que de 1975, la consigna del líder de la oposición es la lucha contra la pobreza y la corrupción, porque el liderazgo después de tantos años se ha vuelto excesivamente multimillonario, es un purupito acercado al poder, entre ellos la hija de una de las mujeres más ricas más rica y poderosa de África. De África y del mundo. Está en los récords de... Entonces, todo esto está envuelto en las tensiones en Taiwán, en las tensiones en el Estrecho, en los problemas de economía, en la grande sequía que está golpeando grandes países, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, España, Fernando. Mucho. En España hay... España y Portugal. Hay como 20 y tantos lagos que ya están por debajo del 10%, no producen cero de agua, y otros están en 35%. Hay un problema serio de sequía, igual que hay en la República Popular China, que lo ha llevado a restringir el uso de la energía eléctrica, a racionar la generación eléctrica, la distribución de energía eléctrica, y esto está afectando la economía, igual que en la política cero COVID afecta a la economía. Así es, porque, bueno, temas del mundo hoy, pues también esta situación que se está dando en la Argentina con Cristina Fernández y su afrenta al órgano judicial diciendo de que el que se mete con ella pues está metiéndose con todo el peronismo. Además,
bueno, esto que habíamos anunciado, hoy vamos a hablar con Kiev por la decisión de, bueno, estos 6 meses que se cumplen y cuál es la situación en ese país. 20% de su territorio invadido, una caída mayor, bueno, el Banco Mundial la calcula en el 45% del Producto Interior Bruto, un desempleo rondando pues más del 30%, una inflación galopante. Así que vamos a hablar de este aspecto, el aspecto también económico. ¿Cómo está haciendo Ucrania para mantenerse a flote con esta invasión rusa? ¿Cómo va a ser? Y esto es algo que aquellos que hemos vivido en países de 4 estaciones es vital. ¿Cómo va a ser el suministro de gas? Ellos necesitarían importar 5.000 millones de metros cúbicos de gas. ¿Y con cuál se pagarían esos 10.000 millones de dólares que cuesta esto? Así que una situación complicada. Hoy vamos a tratar de hablar de esa situación interna en Ucrania, don José. Que debe tener en consideración que ciertamente la guerra de Ucrania ha afectado Europa, el mercado mundial, sobre todo porque Rusia logró en su desarrollo ser un exportador neto de gas y petróleo. De gas y petróleo. Y que ahora usa el petróleo y el gas como arma política, y que no solamente la caída que pueda tener ahora, sino la que va a tener en el futuro, porque ya Alemania busca apoyo en Canadá, y Canadá va a venderle a hidrógeno verde a Alemania, lo que significa que el mercado que tenía cautivo el señor Putin en los próximos 2 años va a variar sustancialmente, porque se van a independizar de este excesivo uso de una sola vía de suministro de gas y de petróleo, en una cosa que es impactante en el mundo. Creo que estamos esperando la comunicación con Kiev. Mientras, yo quisiera adelantarle, Fernando, y me avisa cuando usted... Sí, sí. En el día de ayer se publicó en el periódico un seminario, creo que es, sí, ¿no?, que está bajo la dirección de bajo la dirección de nuestro amigo Dídimo Escobar, un artículo de opinión del señor Jorge Alegría. Bueno, un libelo más. Que se llama así, el artículo se titula Desenmascarando al señor José Blandón Castillo. Así se llama. Entonces, voy a contestarlo en los 2 planos en que está puesto esto. Uno, en ese plano que dice él, de querer meterle miedo a la gente que opina y que tiene posiciones. En mi caso particular, no son mis opiniones, son los hechos, claro, que he mostrado aquí, de las grandes deficiencias de un artículo que publicó un profesor de la Universidad de Panamá, el señor Hugues. Entonces, él publica un artículo por la firma de él. Ahora vamos a ver quién es Jorge Alegría. Jorge Alegría es un sindicalista que lo conozco perfectamente desde el IRRE. Pero fíjese lo siguiente. Aquí tengo conmigo denuncias contra el señor Alegría. Voy a poner en perspectiva, hay quien desenmascara aquí. Por este medio, esto va dirigido a la ministra de Trabajo. Por este medio, yo, Omar Patiño G., varón panameño mayor de edad, de cédula de identidad personal número 4-727-677, en mi condición de secretario de fiscalización del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá, CITIESPA, le expreso lo siguiente. En junio 21 se conformó en CITIESPA una comisión fiscalizadora para investigar al secretario general, se refiere a Alegría, por la emisión de 2 cheques para pagar sus cuentas personales, el cual declaró públicamente que sí emitió y firmó los cheques para pagar sus gastos médicos, quedando una preocupación de malos manejos. Dice, en otro párrafo, dice, debemos señalar que el señor secretario general, el señor Jorge Alegría, y el secretario de Finanzas de CITIESPA son actualmente indiciados por la comisión de delitos contra el patrimonio económico, apropiación ilícita agravada, y por la comisión del delito contra la fe pública, falsificación de documentos en general y falsedad ideológica en perjuicio del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica, CITIESPA. Situación jurídica que preocupa sobre la manera que no ha sido transparente con nuestro abaremado en lo que respecta al uso y manejo de los fondos. Por último, dice esta nota del señor Patiño, por último solicitamos formalmente a usted, señora ministra, que gire las órdenes respectivas a fin de que la Dirección de Organización Social del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral proceda con una intervención y se realice un audito
de los libros contables a fin de que nuestros agremiados puedan acceder a la información financiera que por ley y de estatutos deben tener. Además tengo otras notas de quién es el señor Alegría. Y él no ha llamado a elecciones, no se reúne con el comité ejecutivo de su. Hay 12 miembros de la junta directiva de ese sindicato y 12 suplentes. Bueno, la minoría está con, 2 o 3 están con Alegría, el resto. O sea, si usted tiene claro quién es el que está escribiendo esto, ya tiene. Esta copia, esta carta está en manos de CUNUSI. Para que sepamos entonces. El contenido del documento que él prepara, que analiza, que dice analizar, más de la mitad del documento son opiniones que emite el señor Alegría. Opiniones. En defensa del profesor Hugo, él tiene el derecho a emitir esas opiniones, pero no están sustentadas en absolutamente nada. En nada. Opiniones. Y dice que yo no soy ingeniero eléctrico. Sinceramente, yo no soy ingeniero eléctrico. Pero creo que él tampoco. No, él es un trabajador del IRRE, él no conoce ni siquiera la economía eléctrica. Pero voy a contestar sus argumentos, que es lo importante. La primera cosa es que yo no fui nombrado director general del IRRE. Yo trabajé en el IRRE por 10 años. Fui director de finanzas del IRRE. Él lo sabe perfectamente bien. Cuando yo era director de finanzas del IRRE, las proyecciones financieras del IRRE se hacían en Nueva York, por Stone & Webster. A 8 meses de mi gestión, las proyecciones financieras se hacían en el IRRE y eran reconocidas por el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el BID, y por todos los bancos mundiales. Todos los bancos que en el mundo estaban, que tenían relación con nosotros. Es la primera cosa que quiero decirle. De manera que en materia de economía eléctrica, yo tengo la experiencia práctica y profesional de una gran calidad, sin duda. Es la primera cosa que quiero dejar claro. Lo otro que quiero dejar claro es que cuando yo dirigí el IRRE era un monopolio estatal. Y las tarifas se determinaban por una concepción en la ley que decía que el IRRE debía tener ingresos de 8/3 sobre la base de activos fijos revaluados. Escuchen lo que les estoy diciendo. No de activos, usted que tiene conocimiento de la economía. Activos fijos revaluados, ¿para qué? Para poder poner la reproducción. La reposición y reproducción y ampliación del crecimiento del IRRE que estaba determinado por una matriz que fue diseñada internacionalmente, que es el Markov ajustado, que se utilizaba para ver las proyecciones eléctricas del IRRE. En ese sentido, desarrollamos todo un sistema de generación hidráulico y todo un sistema de generación de comunicación. Y se expropiaron todas las plantas privadas. De manera que el IRRE era un monopolio. La primera cosa que dijo Hugues en su artículo es que la privatización del IRRE, bueno, cuando la administración de Valladares se dio, lo que hubo fue una venta del 49% de las acciones del IRRE que se trasladaron a un fondo. Y entonces Alegría, en forma incorrecta en su comunicado que se publica en el periódico o que circuló en el día de ayer, dice que yo había dicho que ese fondo era el que se usaba para el fondo de estabilización tarifaria. Yo creo que él está totalmente, escuchó mal lo que yo dije. Lo que yo dije que ese era un fondo creado por las acciones que fueron depositadas y que se creó una ley para manejar esos fondos, que son fondos una fondo de estabilización macroeconómica del país, fondo de ahorros, y ¿cómo se llama? Fondo soberano, fondo Panamá. Fondo de ahorro Panamá. Fondo de ahorro Panamá. Y ese fondo no se puede utilizar por ley. Entonces quiere decir que él dice que estos fondos se utilizan para financiar el FED, el Fondo de Estabilización Tarifaria, no Alegría. El Fondo de Estabilización Tarifaria son fondos que el MEF asigna una vez que se da el subsidio por parte, se autoriza el subsidio, y entonces el MEF emite. Y es por eso que yo me opongo a esos subsidios de consumo. Entonces, en su argumentación, entre otros, utiliza la guerra de Ucrania, porque dice que la general Gatún, el gas se ha disparado. Bueno, yo no sé si él conoce nada de esto. En las negociaciones con Gatún, el gas fue negociado a largo plazo, con precios estables. No tiene nada que ver con la guerra. Entonces, toda la información que él utiliza es información incorrecta. Y eso me llamó la atención todo lo que él decía, porque ahora entendí perfectamente por qué cuando Saúl Múnez estuvo con nosotros, no
lo noté porque Saúl es un hombre inteligente, noté que no tenía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Él mismo dijo que no. Que había, pero Alegría no estaba en la mesa. Este señor Alegría, que está cuestionado por sus propios trabajadores, por sus propios compañeros, no tiene el conocimiento de la economía para darle ningún análisis a ustedes. Entonces yo le propongo lo siguiente. Nosotros invitamos al profesor Hugues que viniera aquí. Está cordialmente invitado. Y le propongo al sindicato que hagamos una reunión, pero que estén todos presentes, no Alegría solo, para discutir ampliamente el tema eléctrico, la situación financiera del sector eléctrico. E invito a Alegría a que en ese espacio, con sus compañeros, intente decir que lo que yo estoy diciendo es falso. Fíjense lo que yo tengo aquí en mis manos. Tengo en mis manos un estudio tarifario completo, con análisis completo. Le voy a dar esta cifra nada más. Porque cuando él se refiere a mafias empresariales, se refiere a AES Panamá. AES Panamá es una firma de la que el Estado es parte de él. Entonces, esa calificación de tratar de meterle miedo a la gente con insultos no funciona con nosotros. El nivel de inversión de 1999 hasta el 21 es de 9.600 millones de dólares en el sector eléctrico. Si usted suma el 22 con la ganadera Gatún, casi 10.000 millones de inversión se han realizado en un proceso que el doctor Valladares y el equipo económico que trabajó con él no era una privatización, es la creación de empresas mixtas aprovechando A, la capacidad de nuestra y B, la capacidad financiera y técnica de las empresas que invitamos a participar en Panamá, que a lo largo de ese proceso han invertido más de 10.000 millones entre generación, distribución y transmisión. Así es. Entonces, esta es la parte de la realidad. Lo que es importante, incluso para la Suntra, para la CONUSI, que conozca quién es Jorge Alegría en primer lugar. Dos, que conozcan de verdad cuál es el problema del sector eléctrico. Que conozcan la situación, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, y los problemas que hay en el mercado hoy. En Europa, el megawatt hora, que es equivalente, o el kilowatt hora, está en 43 centavos el kilowatt hora. En 43 centavos. El fondo de estabilización tarifaria que cubre a los de 0 a 300 y probablemente un poco de los de 300 a los clientes residenciales de tarifa básica, los BTS 1, porque hay BTS 1, BTS 2, BTS 3, hay gente con cargos con demanda, hay gente con uso horario, hay tarifas con prepagos, hay un conjunto de tarifas que él no conoce y que están a disposición de todos los clientes. Sí sé que en el sector eléctrico hay algunos problemas serios en el manejo de la eficiencia del sistema de distribución eléctrica. Lo conozco, lo hemos venido discutiendo aquí. Lo que quiero decirle con todo esto es que usted no puede querer transformar nada si usted no conoce lo que está bregando. Y el artículo que él publica en el día de ayer, que son cosas subjetivas, lo poco que dice técnico, está equivocado. Bueno, así es.